Iniciamos con la segunda unidad o segundo bloque de la materia. En la primera parte hemos analizado, tratado de definir el concepto de lo político, que es uno de los inconvenientes que tenemos hoy a la hora de pensar la política y lo político, y hemos visto distintos autores y sus abordajes. Ahora sí, al final vamos a hablar un poquito de la consigna de acreditación. De todas maneras, yo quería acelerar un poco. A partir de ahora lo que vamos a ver son reflexiones sobre la democracia. La segunda unidad se basa principalmente en reflexionar acerca de los tipos de democracia que podemos identificar o que hoy se entiende coexisten en nuestras sociedades contemporáneas. Hace un ratito terminé de actualizar la página, o sea que ya pueden acceder. Ahí les muestro dónde andamos. Tienen un, tienen un primer punto donde se presenta cuáles son los ejes de debate a lo largo de toda la unidad. Básicamente nos vamos a centrar en el concepto de democracia representativa y en la idea de la democracia participativa o deliberativa como una modalidad que aparece, que empieza a manifestarse como evidente de las democracias contemporáneas. Y tienen desarrollado el primer punto, que nos vamos a dedicar a la democracia como representación, que es básicamente el concepto de democracia eh, que más tenemos de sentido común, ¿no? Que es la democracia electoral, básicamente. Así todo, incluso este concepto de democracia electoral ha ido variando en el transcurso de las décadas y las interpretaciones que hoy se tienen de lo que es la democracia representativa no son las mismas que las originarias, ¿no? Habitualmente suele hablarse de la democracia en sentido clásico, que más que nada está ligada a las reflexiones desde la filosofía política, que tratan de encontrarle un sentido a qué es la democracia en última instancia, ¿no? Y básicamente tratan de relacionarla con los valores que esta democracia supone y que además sostiene, ¿no? Que es el ideal del bien común, ¿no? Pensemos en tradicionalmente cómo pensábamos la democracia y la pensamos como una forma de gobierno en donde esta democracia representativa, a partir de la masividad de las sociedades, lo que busca es que estos representantes, a partir de un debate racional, sean capaces de encontrar este bien común. Bueno, ya vimos cuando vimos Carl Schmitt que esto ya desde la década del 30 empieza a ser cuestionado, empiezan a visibilizarse los lobbies que actúan sobre los representantes y que en realidad es prácticamente imposible pensar que los representantes van a traducir el pensamiento sobre el bienestar común de la sociedad en general. Y esto hoy en día es hasta improbable, porque si nosotros aceptamos que una de las características de las sociedades contemporáneas es la altísima complejidad que supone una diversidad, incluso identitaria, por lo cual los intereses serían eh, múltiples, es prácticamente imposible determinar, bueno, cuál es el bien común entonces, ¿no? A partir de ahí, lo que ha ido ocurriendo es que de la mano de las posturas de la escuela norteamericana, se ha tendido a identificar la democracia representativa con el concepto de poliarquía de Dahl, ¿no? Dahl inicia su reflexión planteando que la democracia como concepto en realidad es un ideal, pero que ese ideal necesita ser traducido a un referente empírico que en este caso van a ser las poliarquías. Y la poliarquía no es ni más ni menos que una graduación del grado de libertad que puede haber dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, las sociedades son más o menos poliárquicas, las supuestas sociedades democráticas. Y terminan planteando a la democracia como en realidad un conjunto
de reglas de procedimiento que son las que garantizan que ese gobierno sea efectivamente democrático. Miro la receta, si tengo los ingredientes, entonces estoy frente a un gobierno representativo. Fíjense lo que ha ocurrido ahora, lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos a partir de las elecciones de Biden y Trump, donde se ha puesto en discusión incluso el propio sistema electoral, ¿no? Que es la base de fundamentación de esta concepción democrática. Está interesante, la verdad que está muy interesante el tema de Estados Unidos y sus elecciones, sobre todo porque para la mayoría Estados Unidos es el ideal democrático, es la democracia que debe ser seguida e igualada. Y sin embargo están haciendo un papelón los muchachos, ¿no? Dentro de este discurso de democracia como procedimiento, y no democracia como ideal, reflexión filosófica, eh, aparece a mediados del siglo pasado como una disrupción la propuesta eh, de Schumpeter. Schumpeter lo que va a hacer básicamente es colocarse en una posición realista y criticar estas democracias clásicas, estas concepciones de democracia clásica, y se va a proponer mostrar, analizar las democracias realmente existentes, que funcionan como funciona el mercado económico. En realidad es un mercado donde los líderes, a través de los partidos políticos, que van a ser los mecanismos a través de los cuales se va a dar esta competencia, van a plantear sus programas y los no líderes, que es el resto del pueblo, van a tener la oportunidad soberana de decidir por mayoría quién va a ser el que los va a gobernar. Y a partir de ahí va a poder seguir funcionando el sistema, ni más ni menos. Él descree totalmente en esta posibilidad de llegar a representar el bien común, porque a partir de la diversidad de intereses de los ciudadanos, esto es prácticamente, es imposible poder acordarlo, ¿no? Se puede acordar de todo, pero esto no se puede acordar, y debería ser un acuerdo fundamental. Esta es la mirada que tiene Schumpeter, ¿no? Que quiebra. El podcast de Nun plantea básicamente, hace una crítica a los lectores de Schumpeter, ¿no? Como que siempre han planteado que este sistema, este funcionamiento de la democracia, en tanto haya competencia y sistema democrático, estaría ya garantizando el que estamos dentro de un sistema de democracia representativa, pero se olvidan de leer los 2 capítulos siguientes en donde se analiza cuál es el contexto en el que se puede dar esta competencia, y las democracias latinoamericanas quedamos bastante lejos de este supuesto ideal, ¿no? Es más que nada una crítica a lo local. Lo que les va a pasar cuando lean el texto es que van a decir, y tiene razón, es tal cual, funciona así. La verdad que funciona así, se acerca bastante más que la receta de Dahl, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya ni siquiera eso está funcionando. Y acá es donde se nos pone más interesante. Por eso a este primer punto no le vamos a dedicar demasiado. Y lo que completa el material es el capítulo 6 de Laclau, de La razón populista, en donde va a reflexionar a partir de los postulados del populismo, cómo juega entonces este modelo populista con los conceptos de democracia y representación desde la mirada propuesta por él y Chantal Mouffe. Lo que yo agregué, bueno, además del podcast de Nun, que lo van a encontrar subrayadito acá, está como enlace, agregué una conferencia que encontré de Chantal Mouffe, que la dio en febrero de este año, o sea que está totalmente actualizada la información, y ella hace un repaso de cuál es su propuesta de democracia radical, que les viene bien, porque les permite ganar todo lo que ya estábamos viendo del concepto de política. Ella va a retomar ahí sus textos, fundamentalmente hegemonía y estrategia socialista, que son fundamentales en su teoría, y va a plantear cómo es posible
romper estas hegemonías en estas sociedades de la pospolítica, a partir de, obviamente, llevar adelante la lucha por la radicalización de la democracia. En la próxima, el viernes, cuando veamos el próximo punto, el punto 2, ahí nos vamos a analizar la lectura que ha hecho, una de las lecturas, porque en realidad ha compuesto una trilogía, Rosan Bayón. Vamos a reflexionar sobre la legitimidad de la democracia. ¿Qué pasa con la legitimidad democrática hoy en día? Y vamos a trabajar un texto de Bernard Manin que se llama La metamorfosis de la representación política, que es un texto bastante viejo, pero es un clásico, donde lo que se plantea es que las formas de representación, la democracia representativa, ha ido cambiando desde el siglo XIX al siglo XX y ahora ingresando al siglo XXI. Entonces nos va a hablar de 3 modelos distintos de representación: la representación por los ilustres, una representación en el marco de los partidos políticos en las sociedades de masas, y finalmente nos habla de la democracia de audiencias, en donde la representación entre la ciudadanía y los líderes va a estar mediada eh, por los medios de comunicación, y ya no va a haber una relación directa entre quienes se proponen representarnos y nosotros, el electorado. De todas maneras, y vamos a ver también, a partir de un texto de Annunziata sobre Swart, va a reflexionar sobre una propuesta de Swart en donde él habla de la autorrepresentación, que rompe completamente con la democracia representativa. Y después nos vamos a meter de lleno en que vamos a intentar hacerlo la próxima semana, cosa de ya terminar con las clases y que puedan sentarse ustedes a decidir con qué van a trabajar su ensayo y puedan prepararlos tranquilos antes del final. Después vamos a trabajar la democracia deliberativa y la democracia participativa, ¿no? Hay toda una teoría que también viene ya desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, en donde se postula la democracia participativa como la contracara de la representativa, en donde lo que cuenta es la participación activa de los ciudadanos. El problema es cómo llevarlo adelante, cómo garantizar formas de participación directa que vayan actualizando a los representantes cuáles son los intereses de los grupos de la ciudadanía que están en pugna y cómo definirlos, ¿no? Estas reflexiones sobre la democracia en realidad se hacen más necesarias a partir de que el modelo occidental de democracia se impone por encima de las posibilidades alternativas a la democracia a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, en donde teníamos 2 modelos posibles de democracia. Al desaparecer la alternativa a la democracia occidental, esto es una democracia socialista, empieza a plantearse que todos los sistemas son democráticos, pero no todos los sistemas son lo mismo. Entonces ahí es donde empieza a ser necesaria la reflexión. ¿Pudieron escuchar el podcast de José Nun? Yo lo estaba escuchando justo antes que empezara la clase, pero llegué a escucharlo Bien. 20 minutos más o menos. Bueno, no hay problema entonces. La verdad, un descubrimiento los podcasts de Nun. José Nun fue profesor mío en la Universidad de Buenos Aires, evidentemente ahora está retirado, pero tiene su programa, y los invitados para todos los temas son de lujo, ¿sí? Hablar de la cuestión de la desigualdad y la pobreza directamente con Salvia es una cosa fantástica, digamos, o de la inseguridad con Kessler, son de lujo. La verdad que están muy buenos los programas. Tiene uno sobre democracia participativa que seguramente lo voy a incluir también como recurso porque también está muy interesante, pero bueno, me pareció que era una forma un poco más amena, porque no hay mucho video de esto, los videos que hay son básicamente conferencias que duran 1 hora y pico, y por ahí no son no vienen tanto, pero además es un tema que se está discutiendo ahora. La misma Annunziata tiene ella una propia teoría sobre las nuevas formas de
de lazos representativos que se gestan contemporáneamente, que con eso creo que vamos a cerrar la materia. Pero bueno, es un tema que no está ajeno. Estos autores ustedes los conocían, con Laclau, quiero creer que ya en la unidad anterior pudieron por lo menos empezar a conocer un poco su pensamiento y cuáles son los postulados con Chantal Mouffe, pero a Dahl y a Schumpeter lo leen en ciencia política, cuando empiezan con la carrera. Entonces, hacer una relectura 3 años después, con unos cuantos kilómetros de lecturas nuevas, me parece más que interesante. Basta con hablar con cualquier persona para darse cuenta que la democracia representativa realmente está agotada y los intentos de reformas electorales del sistema electoral o del sistema de partidos para tratar de dinamizarla no están surtiendo efectos. Lo que está fallando, creo yo, y esto es una opinión personal, en nuestras democracias contemporáneas es una fuerte base de legitimación del sistema democrático, que no lo tenemos, porque la mayoría va obligado a votar esta faz, esta dimensión de la democracia representativa, yo creo que está en crisis. Yo no comparto con Manin. Manin habla de metamorfosis. Hay un texto de Abal Medina que creo que lo tengo digital, se los voy a poner de complementario por si les interesa, que es de los años más rebeldes de Juan Manuel. De hecho, él reniega de ese texto porque recuerdo haberle preguntado, me dijo, eso lo escribí, no tendría que haber escrito eso. Y no debería haberlo escrito porque es políticamente incorrecto, pero él básicamente lo que plantea es, bueno, si no existe un lazo entre el representado y el representante, entonces no hay representación política. A ver, habrá que buscar otra forma, ¿no? Es bastante anarquista el texto como lo plantea. Pero yo creo que como crítico está excelente. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con eso como politólogos, ¿no? Hay que ponerse a pensar de qué manera podemos reconstituir ese lazo representativo, porque sigue siendo, mal que nos pese, el único procedimiento a partir del cual se puede llevar adelante la gestión de gobierno. Ahora, la política y lo político no se agota en ese lazo representativo, y eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la razón del primer punto, es el punto de partida de donde vamos a empezar a reflexionar y tratar de buscar alternativas. ¿Preguntas, comentarios? No, solamente agregar, por ahí Sí. lo que está pasando en Perú da cuenta un poco de esto que estamos hablando. Ay, sí. Justo ahora. Sí, sí. Terrible lo de 3 Perú. presidentes en una semana. Sí, sí. Y están planteando eso de reformar la Constitución por estas cuestiones, pero no sé, ¿será Chile pionero en cambiar, no sé, en actualizar un poco las demandas Y yo creo que actuales? sí. Yo creo que sí. Ya Alberto, en cuanto asumió, habló de una posible reforma constitucional, ¿recuerdan? Igual, de todas maneras, yo sigo pensando que en lo sustancial, el régimen democrático, por más arreglo que hagas a toda la cuestión electoral, no va a modificarse demasiado. A nuestras democracias les está faltando consenso. Yo creo que hay una crisis hegemónica en realidad que no se resuelve, que no se termina de resolver, que estamos mirándolo desde la Chloe Mouffe, estamos en una lucha por la hegemonía, que tiene que ver además con un proyecto de sociedad, ¿no? Con esta idea de situar la cuestión de la CLO, ahí van a encontrar algunas pistas para repensarlo y está interesante. Pero de todas maneras, por ejemplo, Rosanvallón, en otro texto que también vamos a ver, habla de la contrademocracia, ¿no? Como otras formas de acción, diferenciándose de lo que es la democracia y de lo que son los autoritarismos, en otras formas de debate, en otras formas de reclamo, que no están contempladas en el sistema de la democracia representativa, pero que terminan completando el sistema democrático y generando esos consensos que los procedimientos electorales
no están logrando hacer. El tema es que asumís y a los 6 meses no tenés más legitimidad. O sea, no son legitimidades de largo alcance, ¿no? Está todo puesto en el momento electoral, en el proceso, pero después de esto, la complejidad de las problemáticas sociales y políticas y económicas es tal que no hay base de legitimidad que se sostenga, lo cual es bastante peligroso para un sistema democrático. Y yo creo que la pandemia puso un poco sobre el tapete todas estas cuestiones, ¿no? Y en la mayoría de los casos sacó una faja autoritaria necesaria para poder organizar, en donde vemos el fantasma de Carl Schmitt, obviamente. Pero, bien, el tema es qué hacemos con esto, ¿no? Yo diría que, por favor, hagan la lectura de estos textos, repásenlos, pues son textos fáciles, además son cortos y son llevaderos, y el viernes arrancamos con una reflexión general de las lecturas de estos textos y ya nos metemos en, bueno, cómo pensar esta metamorfosis de la representación o en su defecto esta crisis de la representación, ¿no? El otro ingrediente que hay que colocarle a esto es lo hondo que ha calado el neoliberalismo, con toda su propuesta ideológica de despolitización de la ciudadanía. Eso por un lado, y por el otro, el postulado moderno de los políticos profesionales, ¿no? Como que la política es una profesión que está más allá de la ciudadanía, independientemente que la ciudadanía sea depositaria de la soberanía popular. Entonces ya hay una clase política, y esta es la clase política que está actualmente hiper desprestigiada, y es la que nos lleva a marcar esta equivalencia entre política y corrupción. Cuando se habla de política y corrupción, en realidad se está refiriendo a la clase política. Hay otra forma de pensar la política, que es a partir de la deliberación pública, a partir de la participación en los espacios públicos, en los temas que nos interesan. Y esto también es hacer política, y esto también debe ser conceptualizado como democracia deliberativa, ¿no? Es lo ideal, digamos. El tema es que hay resistencias. En general, a la clase política no le conviene la democracia deliberativa. Y en última instancia, la clase política es la que abre los espacios de debate, ¿no? Si no, fíjense, con el tema de la megaminería en Chubut, una de las formas de resolver este problema sería directamente hacer una consulta popular. Y ahí empieza la primera disputa. ¿Dónde lo hacemos? ¿Solo en la meseta, que van a ser los pueblos afectados? ¿O los pueblos afectados somos toda la provincia? Porque estaría en juego, supuestamente, el tema del agua. Si es una cuestión de agua, es una cuestión que afecta a toda la provincia, por lo tanto, todos deberíamos tener la posibilidad de participar. Es más, debería ser obligatorio. Bueno, ahí están pensando, pero lo usan como último recurso. En realidad, no creo que les interese. Yo no sé si están en posición de ganar una consulta. Yo creo que no, yo creo que la pierden directamente. Pero bueno, sobre todo si lo extienden a toda la provincia. Pero estos son los dilemas que tenemos hoy en la democracia. ¿Cómo buscamos, cómo construimos estos consensos necesarios, ¿no? Y es el problema que tienen todos los gobiernos, básicamente. ¿Algo más? Siempre se quedan pensando y no hablan. Tendrían que grabar los audios y mandármelos después por privado, así sé qué pensaron, porque si no, compartan. Luciana, ¿vos qué pensás de la democracia representativa? Y bueno, ahí justo, bueno, como decía Emilio, estaba pensando con respecto a lo que está pasando en Perú y pensaba, no sé si está bien decirlo, pero qué frágil que es la democracia al fin y al cabo, ¿no? Porque como a partir de, bueno, el mismo Parlamento de Perú destituye a un presidente y quedando la voluntad popular al margen de esa decisión. Bueno, ¿No? eso no es ni más ni menos que el sistema republicano
en su máxima expresión, digamos, ¿no? El equilibrio de poderes, en donde un poder trata de equilibrar al otro porque presupone que no ha respetado las reglas del juego, por lo tanto, debe ser corregido. Eso es base de nuestro sistema republicano de gobierno. El tema es que estas concepciones pertenecen al concepto de democracia representativa. No es la primera vez que se utiliza esto. El juicio político también es un mecanismo de destitución y también se ha utilizado y en forma recurrente. Lamentablemente, en todas estas concepciones, como vos decís, Luciana, la voluntad popular es la que queda al margen y la que no termina de cerrar, digamos, ¿no? Pero bueno, esto siempre ha sido así. De hecho, así todos los liberales defensores del sistema democrático, por ejemplo, piensen en la dictadura del 76. Faltaban meses para el llamado a elecciones. Si lo van a pensar desde el punto de vista de la crisis de representación y del problema de la gobernabilidad, no tenía sentido. Lo que se podría haber hecho era directamente hacer un llamado a elecciones con anticipación. El tema es que en nuestros estados nacionales los lobbies actúan profundamente, digamos, ¿no? Yo en eso estoy con Schumpeter. Seamos realistas. Él lo que plantea es una teoría elitista de la democracia, porque en realidad lo que hace es garantizar que una élite reemplace a otra élite. No es ni más ni menos. Es prácticamente improbable que un partido chico llegue a constituirse en partido gobernante, por lo menos en un sistema de democracia presidencial como el nuestro. Eso es prácticamente imposible. Fíjense que en las alternativas triunfadoras siempre están de un lado y del otro los partidos mayoritarios. Siempre está el PJ y siempre está la UCR. Por más que estén en alianzas unos y otros, ¿sí? Por ahí una construcción alternativa de poder fue el Frente para la Victoria, que puede ser fácilmente leído desde los postulados de la democracia radicalizada. Pero en general, igual de todas maneras, era central el Partido Justicialista como herramienta electoral con representación nacional. Lo mismo le pasa a los conservadores. Cuando el PRO pretende ganar una elección presidencial con presencia en todo el país, necesariamente tiene que hacer alianza con un partido que tenga representación en todas las provincias, y ese no es ni más ni menos que la Unión Cívica Radical, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con la Alianza y el FREPASO en el año 98, si mal no recuerdo, no, 99, creo que fue la elección. Lo mismo, ¿no? Solo ese partido no podía. Era imposible que el FREPASO, Frente País Solidario, lograra ganar las elecciones. Necesitaba, sí o sí, hacer alianza con la Unión Cívica Radical. El tema es que ni siquiera tenían propuestas programáticas. Y a eso le tenemos que agregar la otra dimensión, no solamente la de esta propuesta del no involucrarse con la política y dejar todo librado al mercado, y de vivir en sociedades de mercado donde la ciudadanía en realidad lo único que hace es votar cada 4 años o cada 2 en elecciones legislativas. Hay que agregarle la dimensión económica, todos los intereses económicos que están en pugna. Hasta dónde estos intereses económicos en pugna permiten que pueda aparecer este supuesto interés general, ¿no? Yo creo que no. ¿Interés general de quién? Cuando los lobbies de las empresas multinacionales son terribles, digamos, ¿no? ¿Cómo ponerle un freno a esto? Yo creo que esta es una de las cosas que va a haber que repensar de las democracias representativas. El caso de Chile se entiende desde ahí, directamente desde cómo los grupos económicos utilizan directamente el aparato gubernamental para poder desarrollar libremente sus intereses. Y todo esto bajo las banderas de las libertades, ¿no? Que como hemos visto tienen bastante que ver con otra cosa. De todas maneras, tanto la libertad como la igualdad siguen siendo los dos ingredientes necesarios para que podamos siquiera pensar en una democracia, ¿no?
Para que pueda haber una democracia necesariamente tiene que existir libertad y tiene que tener por lo menos una tendencia hacia la igualdad. Esta es un poco la idea. ¿Se entendió? Sí. Sí. Son planteos muy generales, es la base. Sí. Bueno, yo les propongo que se quedaron pensando. Está bien, esa es la idea, que sigan pensando. El tema es correrlos un poco de eje, ¿no? Hagamos la crítica a la democracia representativa y pensemos en otras construcciones conceptuales alternativas que hoy también se están discutiendo y que por ahí arrojan un poco más de luz sobre algunos otros temas que la representativa siempre está haciendo agua, ¿no? Y que tienen que ver con esta cuestión de las legitimidades democráticas. Y cómo garantizar la gobernabilidad, porque es imposible una sociedad que pueda funcionar mínimamente tendiendo a estos ideales de libertad e igualdad, si es imposible que haya una gobernabilidad garantizada, no puede funcionar nada. Entonces, bueno, un poco es mirar por ahí. Bueno, chicos, era esto básicamente, hacerles el planteo del inicio y el viernes ya vamos a profundizar más sobre la cuestión de la crisis, ¿no? O la metamorfosis de la representación. Son dos miradas. ¿Y qué es esto de la autorrepresentación también? Que seguimos haciéndonos preguntas, este es un poco el eje de la materia, ¿sí? Los libero, Sí, sigan con lo Mercedes, suyo. Sí. que Bueno. habías comentado al principio sobre el trabajo. Yo estoy medio complicado para llegar a esa fecha que pusiste. ¿Va a haber No hay como una problema. segunda instancia? Ah, bien. Sí, no hay problema. No hay problema porque yo lo que pretendía era apurarme con las acreditaciones. ¿Qué fecha les puse? El Este 20. viernes. Creo que ya es ¿Este el lunes. viernes? Claro, el viernes. Sí, sí. Entonces, ¿nos das Nah, es para muy, el muy lunes? encima. No, Estaría muy espectacular. encima. Vamos a respetar el calendario. ¿Cuándo tengo que cargar yo las notas? Creo que en diciembre cargo notas yo. Creo que hasta el 6 de diciembre, ¿puede ser? Sí. No había, sino algo del 16 era, 6-16 o algo así. No. No sé. Ahora les cambio la fecha. Ahora miro bien el calendario académico y les cambio la fecha para que no se preocupen. Ah, bueno, genial. Sí, lo que tienen que hacer es un ejercicio analítico, tienen que estar tranquilos, no se hace rapidito. Y la idea es que ese ejercicio analítico les permita a ustedes hacer algún clic para poder plantear su ensayo para el final. Ese es el sentido de la actividad. ¿Sí? Ahora les corro la fecha, no se preocupen. Buenísimo. Listo. Ahora sí, desactivamos la presión. Aparte no se puede pensar con presión. A ver, nunca se pudo. Gracias por Yo quería plantearlo, consultar, Emilio. Sí. quería agregar o consultar algo respecto a esto de lo que está pasando en Perú, ¿no? O sea, Sí. para llegar a este punto, o sea, existen herramientas para no llegar al punto que llegamos en que el presidente fue destituido y bueno, y es como que después de esto nadie se quiere hacer cargo, o sea, existe herramienta para eso y no se pone en práctica, o por qué se llega Pero eso es más o menos, es parecido al este- escenario del 2001. ¿Recuerdan sí, el sí, escenario sí, del 2001 también? De la Rúa, por más que no hubiera renunciado, era imposible que continuara gobernando. Era imposible. Y tuvimos 5 presidentes en una semana. El tema sí, es sí, quién se hace cargo sin una claro. concertación. Miren lo que le está pasando a Alberto ahora. Alberto lo dejaron solo. Y está gobernando en una situación terrible de crisis. O sea, nadie puede discutir que hay una situación de crisis tremenda. Y ni siquiera cuenta con oposición, cosa que no, con la oposición ayudando. Cosa que no le pasó a, por ejemplo, a Carlos Menem. Cuando Menem asume en el medio de la hiper, hay un acuerdo. La oposición acuerda acompañarlo en las leyes que proponga. Por eso todo el mundo vota, incluido obviamente la Unión Cívica Radical, la ley de emergencia económica, y también acompañan en el plan de convertibilidad. Eso no le pasó a Alberto. Alberto no necesitó de una concertación y tampoco la pidió.
quizás si la hubiera pedido, hubiera podido salir. Los mecanismos institucionales, de la ingeniería institucional, y generalmente son estos, terminan en una destitución, en una revocatoria de mandato. Estos son los orígenes mismos del concepto de representación política. No quise avanzar en eso porque se ve mucho mejor en el texto de Manin, que va mostrando cómo va cambiando, y es interesante, pero para poder aceptar la posibilidad de la representación política, en primer lugar, hubo que resignar la posibilidad de destitución, porque si el representante es puesto por voto popular, se supone que no puede ser destituido, salvo que sea destituido por voto popular en la elección siguiente. Esta era un poco la lógica del sistema. Y la otra cuestión es la prohibición de mandato imperativo, esto es, yo, representante, como represento un interés general que en realidad no está concretamente definido, yo puedo arrogarme la representación de ese interés en función de mis propios valores. Yo no tengo que hacer lo que quiere doña Juana que me votó. Yo voy a hacer lo que yo considero que para el grupo de doña Juana es lo más apropiado, aunque a doña Juana le moleste. Esta diferencia, esta posibilidad de la prohibición de mandato imperativo se vio clarito en la votación de la legalización del aborto, por ejemplo. Vieron que los partidos políticos no tomaron una postura partidaria, sino que cada uno de los representantes que pertenecían a ese partido votaban en función de lo que ellos pensaban que debía ser, ¿no? Algunos votaban en función de su religión, porque eran religiosos, así que eran pro vida, otros votaban en función del análisis que hacían, entendiendo esto como una política pública y no con la religión, bueno, etcétera, etcétera. O las católicas por el derecho a decidir dentro de la religión tienen una posición contraria a la mayoría, pero básicamente esto es lo que pasa. No funciona la idea de interés general, entonces, y la otra cuestión es la de la soberanía popular, Franco, que es lo que vos estás planteando. Todos los sistemas tienen sus propios mecanismos. Ahora, esos mecanismos deben ser revisados, porque esas destituciones lo único que hacen es socavar la base de la democracia, que es lo que le está pasando a Perú, y que es lo que le pasó a la Argentina en el 2001, por ejemplo. ¿No? Pero esto se viene dando, no se da de un día para otro, o sea, hablamos de etapa No, a pero etapa. aparte Perú no es el único. Se Sí, viene por eso. dando en repetidos países latinoamericanos. Por eso Claro. es muy probable que se venga una tendencia a modificación de reformas constitucionales tratando de poner parches institucionales. Yo creo que más allá de los parches institucionales hay una cuestión de fondo en relación al tema de las democracias que está directamente ligado a la legitimidad. Esa es la lectura que hacemos desde la materia, ¿sí? Que es otra lectura posible. En cuestión de mecanismos institucionales,